Seguimos conversando sobre infecciones emergentes. Para eso hemos invitado a los infectólogos doctores David de Luna, con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, y la doctora Yori Roque, con práctica médica abierta en el Instituto Materno Infantil de la ciudad de Santiago. Hablábamos del ébola y me gustaría saber cuál sería la población más vulnerable en caso de que llegara o pudiese detectarse en República Dominicana. La población vulnerable, obviamente todo el mundo, es decir, todo el mundo puede tener la infección. Y ya me refiero a todo el mundo en el sentido, si alguien viaja a esas zonas, obviamente tiene todos los números ganados para poder tener la transmisión, si no se tienen las precauciones. Es decir, obviamente también quien tiene una condición o enfermedad de base lo hace más susceptible de no sobrevivir. Pero cualquier persona pudiera adquirir la infección. Es lo mismo en el caso, por ejemplo, de otras infecciones virales, donde simplemente con el contacto o la transmisión de persona a persona puede adquirir la infección. ¿Ha habido casos de ébola en América? No, en las Américas como tal no ha habido casos de ébola. Lo que han sido aislamientos. Ya el doctor explicó, y ya yo había comentado, que en Canadá y en Estados Unidos se ha aislado el virus en varios murciélagos que se consideran que son los vectores y realmente los reservorios, para ser más específico. Pero casos como complicaciones, no. No son los monos, como se decía. Bueno, lo que pasa es que sí han habido casos en África, con contactos con, incluso los primeros casos que se han descrito, que fueron descritos, fueron en personas que trabajaban en fábricas de vacunas. Entonces esa sangre, esos fluidos venían de monos que estaban contaminados. Pero entonces, el mono es una víctima también. es una víctima. El mono es víctima. Es decir, por eso hace la diferencia, ¿quién reserva el virus para que el virus haga estos brotes? ¿Y quiénes son los afectados? El mono es afectado y también hay poblaciones de monos vamos a decirle de primates que se ven afectadas y reducidas por la infección. Y esos casos que la doctora comenta son casos donde no se tuvo la advertencia, se enviaron esos animales para producción de vacunas y entonces los trabajadores o el staff, los empleados, se vieron afectados. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? El tratamiento lamentablemente sería de soporte solamente. Esto porque, como he dicho, ya no hay ningún tratamiento específico, no hay ninguna vacuna. Hay varios tratamientos experimentales, pero solamente de soporte, ya que la respuesta que presenta el paciente al virus del ébola es inmunitaria totalmente. O sea, su sistema inmune comienza a responder a lo que es el virus. Entonces, hasta la fecha no se tiene ningún tratamiento específico, solamente sería de soporte. ¿Podría suceder con el ébola lo que pasó con la chikungunya? Bueno, yo creo que no, porque con chikungunya nosotros teníamos todo el escenario listo para que el virus llegara y se dispersara. Si teníamos la población vulnerable, teníamos el mosquito, teníamos las deficiencias del sistema de salud pública para que ocurriera lo que ya todo el mundo sabe. Con ébola no creo, porque pienso que nuestro sistema de salud pública no está tan deprimido como ocurre en esos países de África Occidental donde estos brotes son comunes. Y además, probablemente el reservorio y la forma de actuar del dominicano no le vaya a permitir tener ese contacto con lo que, aunque es por teórico, no se sabe bien cómo lo adquiere del animal reservorio, pero no creo que exista un escenario plenamente ya predispuesto para que ocurra una epidemia aquí como con ébola, como ha ocurrido con chikungunya. ¿Por qué el dengue se categoriza como una enfermedad emergente? Bueno, con el dengue pasa que anteriormente en Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud había creado numerosos programas para el control de otras enfermedades que también son transmitidas por el mismo agente que el dengue, que sabemos que es el Aedes aegypti, como es la fiebre amarilla.
habían unos programas para el control de la fiebre amarilla, se logró mermar lo que era el mosquito, entonces con esto también disminuyó lo que eran los casos de dengue, pero posteriormente se abandonaron esos programas, entonces el dengue comenzó a resurgir nuevamente cuando el mosquito también comenzó a resurgir, y es por eso que el dengue se considera como la enfermedad reemergente más importante en las Américas. Entonces, el mosquito transmite varias cosas. Sí, el mosquito. El pobre mosquito. El pobre mosquito sí, no es como piensa mucha gente que dice es el virus, no es el mosquito. El mosquito es capaz de transmitir más de un virus, o sea, no depende de que si el mosquito evolucionó, como a mí me preguntaron un día, que eso no es posible, no. El mosquito es capaz de albergar más de un virus, o sea, depende del virus que ande circulando en ese momento, pero el mosquito es capaz de, se ve con el dengue, la chikungunya y ya acabo de mencionar la fiebre amarilla, o sea que para que todos estemos claros. ¿Alguna otra más? Hay otras enfermedades también transmitidas, pero no por el Aedes aegypti. Sí, no, creo que el Aedes básicamente está en esos tres, en esas tres líneas. Pero hay otro tipo de mosquito que transmite alguna otra cosa. Por ejemplo, la malaria la transmite el anófeles, ese otro tipo de mosquito. Hay, por ejemplo, hay muchísimos, hay mosquitos que transmiten incluso enfermedades parasitarias como la malaria. En el caso de esta enfermedad que era muy común, la elefantiasis, también transmitida por mosquitos. En África es muy conocido la enfermedad del sueño, que también es transmitido por un vector volador, entonces, que es parasitaria, es decir, que los mosquitos y la mosca transmiten muchísimas enfermedades. Nosotros es más común el Aedes, pero en otros países también hay otras situaciones. ¿La resistencia bacteriana puede considerarse un problema nuevo? Sí, aunque las bacterias están antes que nosotros, es decir, antes de haber un ser humano hubo una bacteria. Incluso hay un escrito que dice que la capacidad que nosotros tenemos de amar a una persona con otra viene de que una bacteria necesitaba a otra. Eso es teoría evolucionista. Pero las bacterias han logrado, así como han logrado sobrevivir millones de años, el hecho de que aparece el ser humano, aparece con un medicamento que se llama antibiótico y el hombre cree que con eso va a erradicar las bacterias, entonces las bacterias comenzaron a hacer lo que sabían hacer desde hace mucho tiempo, que era evolucionar y mejorar. Entonces, el hecho de que ahora el ser humano le somete presión con estos medicamentos, con los antibióticos, las bacterias han mutado y han creado resistencia. A tal grado que esas resistencias han sido tan importantes que crean situaciones nuevas que eran desconocidas para poder sobrevivir a los medicamentos que nosotros queremos someterlas para poder sanarnos. Obviamente es una lucha, vamos a decirle una lucha de clase, donde todo el mundo quiere vivir, entonces cada quien de la mejor manera que puede lo hace. ¿El uso indiscriminado de antibióticos puede aumentar la resistencia bacteriana y la ineficiencia de los mismos para combatirla? Sí, el hecho del uso masivo de antibióticos, no solo para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos. Así en los campos todo el mundo sabe el esfuerzo que cuesta hacer que un pollo sea ya comestible, ¿verdad? Entonces todo eso lleva vacunas, antibióticos, para que ese animal pueda crecer a un tamaño deseado. Entonces, ese factor favorece también a resistencia bacteriana. Es decir, que el uso masivo de antibióticos y lo que se le llama desde el punto de nosotros los infectólogos como la presión positiva hacia las bacterias, no hace más que permitir que la bacteria mute y se haga resistencia a esos medicamentos. Hubo un momento en la medicina donde se pensó que los antibióticos iban a resolverlo todo y que el médico iba a pasar de médico tratante a médico preventor, es decir, médico que iba a prevenir situaciones de infecciones porque iba a someter a antibióticos. Y el tiempo nos ha demostrado que no es así,
que a medida que desarrollamos nuevos antibióticos y más poderosos, las bacterias se hacen mucho más poderosas también. Pero una cosa que quería agregar, no solamente el uso masivo, porque quizá la gente entiende como masivo el aumento en la frecuencia, el médico que indica muchos antibióticos y eso, sino también el uso adecuado pero inadecuado por el paciente. Y me explico. Usted a un paciente le indica un tratamiento por 7 días, el paciente tenía una neumonía. A los 2 o 3 días el paciente mejoró, dejó de tomar el antibiótico, pero no sabe lo que está haciendo con la bacteria. O sea, la bacteria puede ser que todavía esté ahí y lo que está haciendo es observando ese antibiótico y, como dice el doctor, crea un mecanismo de resistencia. La próxima vez que ese paciente tenga una neumonía, ya ese antibiótico no va a ser eficaz. O sea, que eso debe tenerse muy en cuenta. O sea, que nosotros pudiésemos estar, digamos, frente a una situación en que los antibióticos no puedan combatir las bacterias y nos quedemos sin armas para esa lucha. Sí, ya ha sucedido. Todavía en nuestro país no, y quizá en la región, en el Caribe, no tanto, pero famoso es en Nueva Delhi, en la India, donde surgió hace poco, no tanto tiempo, surgió una bacteria resistente a todo, donde no hay un tratamiento, no hay un antibiótico específico. Y eso, aunque no ha creado la alarma a nivel público, puede ser más alarmante que hablar de ébola y hablar de una serie de situaciones, porque estamos comentando que volveríamos a lo que se le llama la era preantibiótica, donde, por ejemplo, si usted iba a la guerra, le estallaba una bomba, cuando duraba 2 o 3 días en un hospital se moría de una infección, porque no existía el antibiótico. Pudiéramos volver a esa etapa donde, aún teniendo el compuesto, no hay un tratamiento específico por los altos niveles de resistencia, y ya tenemos 2 ejemplos. Eso es en aquel parte del mundo. Aquí, por ejemplo, en esta parte se ha reportado una bacteria que se le llama KPC, es decir, por siglas americanas, donde no es tan resistente como esa, la de Nueva Delhi, pero sí tiene una alta tasa de resistencia, dejando abierto solamente quizás 1 o 2 opciones de tratamiento. Y estamos hablando que si entendemos lo que ya comentamos, esas 2 opciones en poco tiempo van a dejar de ser una posibilidad. ¿Se está haciendo algo para evitar que lleguemos a esa situación? Se han hecho muchos esfuerzos, no esfuerzos locales, y obviamente no esfuerzos locales porque usted va a una farmacia y le venden el antibiótico sin importar si se lo recetaron o no se lo recetaron. Los antibióticos que uno le llama de alta envergadura, que son antibióticos muy potentes, en los hospitales se usan de manera abierta e indiscriminada, y eso también trae mucha resistencia. Pero a nivel global sí se está haciendo lo que mejor se puede, como incentivando a la industria farmacéutica a producir nuevos antibióticos, que eso estuvo deprimido en un tiempo. Organizaciones como OPS, OMS, CDC han creado programas incluso de concientizar al paciente, incluso a cuestionar al médico de por qué me pone un antibiótico. Por ejemplo, lo más categórico es Get Smart, o Sé Inteligente, que se le dice al paciente, se le recomienda al paciente, si llega a una consulta, te indica un antibiótico, pregúntale a tu médico por qué te lo indicó. Cosas como esa son las cosas que han venido haciendo. Incluso hay un programa del presidente de los Estados Unidos dirigido, junto con la Sociedad Americana de Infectología, dirigido a incentivar el control del antibiótico y producción de nuevos antibióticos. ¿Por qué enfermedades ampliamente conocidas han sido catalogadas como enfermedades emergentes o preemergentes? En resumen, ha sido todo lo que hemos hablado, pero volvemos a explicar, porque la gente debe conocer lo que es el término. Y realmente que sepan que es porque la misma bacteria, virus, y en este caso acabamos de ver que los antibióticos incluso son capaces de cambiar toda su estructura. O sea, frente a antibióticos, una bacteria puede ser capaz de decir, no, ya viene a tratar de matarme de esta manera, déjame actuarle de otra manera entonces. Cambiar todo su genoma, pequeños cambios cromosómicos, pequeños cambios en el genoma viral, hacen que una enfermedad ya conocida entonces sea totalmente nueva para nosotros. Y también la parte social y de control de salud pública, cuando se pierden o cuando se deprimen, eso hace que infecciones que no necesariamente tienen ellas que biológicamente variar,
situaciones sociales que se dan pueden favorecer a que un germen resurja y con fuerza. Un ejemplo aquí podría ser la tuberculosis. Sí, un ejemplo tanto de lo que acaba de decir el doctor, de lo social y de lo político, como de también la parte de médica y del paciente con la tuberculosis. Se ha visto y se sabe que desde hace tiempo, por ejemplo en Estados Unidos se tenían programas para controlar lo que era la infección por tuberculosis, que hubo un tiempo que fue como descuidado, por así decirlo, y a mediados de los 80 comenzaron a resurgir o comenzaron a aparecer cepas de bacilo de la tuberculosis que eran resistentes a los fármacos ya utilizados para ella. Fue ahí donde se comenzó a conocer lo que es el término MDR o multidrogo resistente, y posteriormente en unos años después lo que es el XDR, que es cuando es resistente extenso o ampliamente resistente, que no solamente a los medicamentos básicos de primera línea, sino también a los de segunda línea y tercera línea también. Entonces eso es lo que ha pasado con la tuberculosis en parte. ¿Hay programas de tratamiento de la tuberculosis multiresistente aquí en el país? Sí, aquí en el país tenemos en San Cristóbal, en Santo Domingo, hay un programa de atención de tuberculosis multiresistente. Ellos cuentan con algunos medios para diagnosticarla y los medicamentos para tratarla. Se hace con un programa que se llama el DOTS, que es directamente observando la terapia en el paciente. Se cita o se ve el paciente diario, posteriormente semanal, se entregan los medicamentos con esa frecuencia para asegurarse de que el paciente tenga el tratamiento adecuado, porque también esa es una de las maneras con la que la tuberculosis adquiere resistencia, o sea, el mal tratamiento en el paciente. Le damos la pastilla, lo que yo mencionaba ahorita, le damos la pastilla, pero el paciente no la toma adecuada y ese vacilo que está ahí entonces comienza a crear resistencia a esos medicamentos. ¿Cómo puede mantenerse la población enterada sobre todas estas patologías? Bueno, así englobado, obviamente en la red, en las redes o en internet o online, hay páginas dedicadas a la infección emergente y reemergente. Por ejemplo, la CDC tiene un acápite solamente de eso, porque muchas de estas enfermedades, aunque no afectan a los países desarrollados, en este caso los Estados Unidos, ellos sí están muy despiertos, más que los países que tienen el problema en sí, porque obviamente es un asunto de control y de que esas enfermedades no le lleguen. Siempre recuerdo, antes de que aquí llegara chikungunya, y en haber chikungunya en las Américas, haber conocido un norteamericano experto en chikungunya, porque obviamente ellos se cuidan de que esas situaciones le lleguen. Entonces, la forma de enterarse es esa, es decir, estar pendiente en los medios, entrar a esas páginas, ver. La OPS se encarga cada cierto tiempo de publicar los boletines, donde en la CDC existe el Yellow Book, que eso te va diciendo dónde están los brotes, en cuáles países, qué epidemia hay en tal sitio, y eso ayuda bastante. ¿De aquí a fin de año habrá influenza en el país? Sí, eso todos los años hay influenza. Nuestro país tiene dos etapas de influenza. Ahora en agosto, por ahí, septiembre, tiene que haber una, porque esa viene de los países fríos que vienen de vacaciones aquí. Entonces ellos traen el virus en esa etapa, y la que nos corresponde por el frío de diciembre también. Doctora, me gustaría, digamos que le pasáramos algunos consejos al público que nos ve, pues, con toda esta carga. Sí, claro. Creo que realmente hemos dado mucha información y que quizás la población ahora se siente sobrecargada y alarmada, porque conociendo que el dengue, que el chikungunya, enfermedades emergentes, son todos términos nuevos. Pero lo primero es no alarmarse. Realmente esas enfermedades que son reemergentes y que las tenemos aquí son perfectamente controlables. Si hablábamos de que no son mortales cuando se tratan adecuadamente, claro está, la población tiene que estar alerta, mantenerse informado. Como dice el doctor, hay numerosas páginas donde todo el mundo tiene acceso ahora mismo al internet. Si no tiene acceso, tiene un familiar y le puede decir que por favor le informe.
Después de eso, de mantener la calma, no andar creyendo que va a llegar el virus, que no es mosquito, que no es... Después de mantener la calma, claro, las medidas que generalmente aconsejamos en la consulta, que son los cuidados generales, o sea, lavado de manos, una persona que está enferma debe tener su cierto aislamiento, llevarse de los consejos cuando el médico le dice, mira, tiene chikungunya, tiene que tener prevención, usar tu repelente, tiene dengue, mira, hidrátate, lavado de manos es importante, no transmitir una enfermedad entre una persona y otra. Pero todo eso con mantenerse informado de manera adecuada y de medios que sean tangentemente creíbles, todo eso yo creo que se lleva a cabo adecuadamente. El proceso, ya para finalizar, háblenos sobre el proceso de las vacunaciones para prevenir algunas enfermedades infecciosas. ¿Cuáles serían los esquemas más adecuados y qué ustedes recomendarían? Bueno, un tema que no se le da mucho peso es el de vacunas en pacientes de adultos, porque obviamente a nivel de los niños, eso está bien establecido, vacunar a los niños, los programas, captan al paciente, si el paciente no va lo buscan, pero ya luego que entran a cierta edad, ya son adolescentes y son adultos, entonces los programas de vacunaciones se pierden. Así categóricamente que existan vacunas programadas para usar en toda la población, tú tienes la vacuna de la influenza, que se pone todos los años, la vacuna del neumococo, que se pone una vez, si tiene alguna enfermedad, se pone, no importa la edad, si tiene una enfermedad de base o por encima de los 65 años, vacuna para virus como el virus del herpes zóster, que se pone en pacientes adultos también. Básicamente esas son las vacunas quizás más, la vacuna de la hepatitis B, donde también debe todo el mundo, especialmente si es trabajador de salud, tener su vacuna para situaciones no previstas. Esas son... Papiloma. La del papiloma, obviamente, aunque la del papiloma se aconseja en la adolescencia y en la niñez, pero ya hay estudios o escrituras que recomiendan, no importa la edad, porque la teoría es que si te vacunas, probablemente adquiriste un virus, pero quizá el otro no. Entonces, pudiera protegerte de todas formas con esa vacuna. Obviamente entendiendo que el impacto del papiloma a edades mayores es menos que si usted se la pone en la adolescencia o en la niñez cuando todavía no ha tenido contacto sexual. Y no solo para la mujer, también hay recomendación para el hombre. Pero también tener pendiente que muchas de estas enfermedades que nosotros hemos comentado no tienen una vacuna. Y que obviamente una de las cosas que permiten que surjan en los escenarios es la carencia de vacunas. Bien, vamos a agradecer a los doctores David de Luna y Yori Roque, infectólogos, quienes hoy nos han conversado sobre infecciones emergentes. A ustedes también las gracias, la invitación para que la próxima semana estén de vuelta con nosotros.